Buenas tardes, autóctonos marcha. Mira qué puerta. Qué puerta, qué puerta. Qué puerta la Gale. Ahora tenemos que lucir esto. Poner aquí un buen adorno. Oh, qué puerta. Ni la casa de la Moraleja de la Pantoja. De Lola Flores que diga. Mira qué puerta. Esto es la puerta de un chalet. Y mirad. Vamos, tengo que poner la cerradura ahora, que no me ha dado tiempo a ponerla. Esto es una puerta. Mirad, la puerta que le he puesto una tabla detrás. Mirad qué puerta peatonal aquí. Con su puerta peatonal en el medio. Si es que os podréis reír de la obra, pero no de la cobra. Ni un profesional de la soldadura. Esto lo ha hecho un artista, pero de verdad. Mirad qué puerta. Bueno, y va como la seda, nada más tocarla se abre. Esto, bueno, ahora no está. Tengo que comerla aquí mañana para que encaje esto aquí y soldarle las pestañas estas. Soldar las pestañas estas y aquí cortar para que este gancho se meta en el medio y no te levante nunca la puerta para arriba. Eso mañana lo hacemos, operación mañana. Vaya puerta de Riquino. Vamos a pintar de rojo comunista. Hay que continuar con esa pared para que... Reíros de la obra. Vosotros venga a reírse, que aquí hace falta no sé cuántas cosas. Pues ya está. El tiempo lo pudre todo. ¡Qué puerta! 7 metros, al final hemos hecho de 7 metros, ¿eh? 7 metros, una puerta brutal. Ni la puerta de Alcalá. Esta puerta va a quedar aquí por los restos, amén. Sí, señor. El que vale, vale. El que vale, vale. El que no, pa' político. Qué pedazo de puerta. Aquí la puerta peatonal. Con tres buenas bisagras aquí. Vamos a poner esto para que no se abra porque se abre. Chacho, aquí ya en los hierros aquí todo insoldado. Los rodillos. Lo que hacen los artistas, Lo que hacen los artistas. Y el encofrado que hemos preparado aquí. Y los encofradores de Madrid. Vaya puerta. Bueno, autóctonos, estamos aquí haciendo la bancada, pero no digáis nada al arquitecto, le estamos metiendo piedras para ahorrar ladrillos. Que estos ladrillos ya valen como el oro. Han subido los ladrillos que no veáis. Hay que meter unas piedras porque nos quedamos sin ladrillo. Mirad, qué bancada más. Esto va a quedar de hormigón. A llegar allá a la puerta y meter los carriles para acá. Que no se entere el arquitecto que le hemos metido aquí en vez de hierro, piedra. Estoy tranquilo, que tengo aquí a toda tercera edad vigilando. Que los de la tercera edad les gusta la obra. No te grabo. Que después los jubiletas no pueden salir en los vídeos. Mirad. La bancada luego echamos hormigón. ¿Qué te falta a ti? Este es el ingeniero. La tercera edad siempre le están mandando. Cuando yo era nuevo, dicen todos lo que le gustan las obras a la gente. Es lo que le gustan las obras a los jubilados. A los jubilados las obras les encantan. Nos vemos. Bueno, aquí estamos engrasándonos un poco los obreros. Tenemos aquí a Paco el suizo. ¿Qué tal por Suiza? De coña. Engrasándole. Aquí tenemos a Manuel. Están con las botellas de vino y la cerveza sin alcohol. Es que cuidado. Aquí tenemos a José María que no quiere comer nada ni beber. Nada. Porque está malo y siempre está malo. Pero para comer la gente se pone buena, ¿no lo sabes tú? ¿A que sí, Manuel? Sí, pero está malo, dice. Ya te digo. Ay, Paco. Pero sí vamos Ya, a probar el vino, va. Prueba el vino, que ese vino lo ha hecho mi cuñado, ¿eh? Como si le pase algo a esta urbanita, es culpa tuya. Y encima estamos grabándolo un testigo, ¿eh? No sé cómo estará. Ese vino de aquí de la tierra y hecho sin nada de química. Vino Eso es uva. auténtico.
Eso es uva machada y fermentada natural. Ahí está bueno. Buah. Eso nunca te emborracha, ¿eh? No, cajancha. No, ese vino no te emborracha, simplemente te agacha las costillas. Eso no es malo para la cabeza, eso es buen vino ni para la cabeza, ni nada. Eso no tiene nada. Esto no lleva tanino. Química ninguna. No tiene química ninguna. El Nacho se me la coma hecho el vino. Ah, pisándola. Pero explícanos, ¿se corta la uva o se compra a comprar? La uva se compra, no, se coge de la parra. Se coge la barra, se macha, se echa la cuba y que fermente. Y se pone. Vamos aquí a seguir comiendo. Por eso no se va esta perra ocupa. Cada vez que tenemos encendida este cacharro, viene la perra para acá. Cada vez que encendemos esto, cada vez que encendemos que escucha rechinar la carne, viene la perra para acá. Pero que no quieren venir ninguna a llevársela. Mirad cómo va la bancada. Va la bancada. Pero que no venga ninguna protectora a buscar a este animal. Y luego están pidiendo subvenciones y ayuda. Y tiene aquí una pobre perrita abandonada. Cada vez que ponemos la barbacoa viene para acá, ¿eh? Yo no, si algo que sabe esta perra. Madre mía, es una perra fina, ¿eh? Que se la lleven, que vengan a buscarla. Yo cuando vaya a la finca va a quedar para la calle. Y aquí no va a entrar, así que va a estar en la calle. Vaya eso, vaya a la finca y ya no va a poder entrar el perro.